sendas antiguas. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación, por Radio Sion. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Yo soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. En esta mañana nuevamente me encuentro aquí desde cabina para seguir compartiendo con todos nuestros hermanos una enseñanza más de la palabra del Señor. Aleluya. En esta mañana pues vamos a concluir con esta serie de estudios que hemos venido realizando en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos en el capítulo 6. Hoy terminamos esta carta por la gracia de Dios. Yo sé que aquellos que han estado siguiendo cada estudio de esta carta, que ya nos ha tomado algunos meses, amén, poderla terminar. Yo sé que se han aprendido muchas cosas, hermano, que se desconocían totalmente. Y esto ha permitido que se entienda esta carta de una manera totalmente diferente a la que se nos había sido enseñada previamente. Amén. Después de esta carta, si Dios quiere, vamos a continuar con la carta a los romanos, que como vuelvo a repetir, ¿verdad? Esta carta a los romanos, junto con la carta a los gálatas, son las dos cartas que más mal interpretadas han sido hechas en la historia del cristianismo. Amén. Entonces es necesario, hermano, estudiarlas desde su contexto original, porque ese es el problema muchas veces, que al estudiar estas cartas se quiere entenderlas con una mente totalmente occidental, a una distancia de más de 2000 años. Y pues esto no puede ser así. Se tiene que estudiar desde su contexto original para poder interpretarla correctamente. Amén. Bueno, para mayor información, hermano, aquí del área de Los Ángeles, te puedes comunicar al 323-595-6357, 323-595-6357. En el área de Tijuana y ciudades circunvecinas, te puedes comunicar con la hermana Marta Povedano al 664-471-0233, 664-471-0233. Tenemos servicios también en la ciudad de Tijuana, y comunícate con la hermana Marta, ella te va a dar mayor información. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración para iniciar ya con el estudio de esta mañana. Padre bueno, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado, venimos delante de tu presencia agradeciéndote, Señor, tu infinita bondad, amor y misericordia. Y te pedimos que nos habilites, Señor, limpiando de nosotros toda transgresión a tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, te pedimos también, Señor, que nos ayudes a entender esta parte final de esta carta a los Gálatas, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y que tú nos guíes a toda tu verdad y nos enseñes todas las cosas a través de tu Santo Espíritu, para que al final solamente tu nombre sea el que reciba toda la gloria y toda la honra. Gracias, pues, eterno Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén, Señor, y amén. Vea, la semana pasada estuvimos hablando de la circuncisión rabínica, ¿verdad? Pero vea lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 2:25. Dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Ahora, ¿por qué la circuncisión es la señal de que vas a guardar la Torah escrita? Entonces, si te circuncidas y no guardas la ley escrita, pues es como si no tuvieras esa circuncisión. Romanos 2:26 dice: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Oiga, es lo que le hablaba la semana pasada. Entonces, si tú eres una persona que no tiene la circuncisión halajica, la circuncisión rabínica, pero estás guardando la Torah escrita, ¿no le tomará el Señor su incircuncisión como si la tuviera? Romanos 2:27 dice: y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no proviene de los hombres,
sino de Dios. O sea, no nada más se trata de decir, ¿sabes qué? Me voy a circuncidar y ya. No, sino que se trata de que realmente entiendas el espíritu de lo que está escrito. De hecho, la palabra judío tiene que ver con la palabra Yehudí, que significa el que anuncia, el que alaba, el que proclama. ¿Y el que proclama a quién? Pues al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Al fin de cuentas, las únicas conversiones que valen en el reino de Dios son las que hizo Jesús mismo, o Dios mismo, a través del Mesías. Solo Dios sabe quiénes son sus hijos y quiénes no. Gálatas 6:16 dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces, ya vimos antes cuál es la identidad de todo aquel que decide seguir este camino. No te preocupes, ya vimos que somos simiente de Abraham y los que seguimos este camino somos del Israel de Dios. Tú eres del Israel de Dios. En Génesis 32:28 dice que Jacob trató de obtener la bendición en sus propias fuerzas. Él trató, se esforzó y todo el tiempo quiso la bendición, quiso la primogenitura. Luchó por ella hasta que llegó el momento en que tuvo una lucha con un ángel y después de esa lucha se descoyuntó su muslo y ahora sí, ya no podía caminar por sí solo. Y es ahí donde le dice al ángel que no lo dejaría si no lo bendice, ¿va? Cuando ya no pudo más con sus propias fuerzas, y es ahí donde le fue cambiado su nombre de Jacob, que significa el que suplanta, el que toma por el talón, el que trata de hacerlo en sus fuerzas. Y se le cambió el nombre y se le puso el nombre de Israel, que quiere decir el que vence con Dios. ¿Cómo puedes tú convertirte en Israel? En que ya no trates de que sea en tus propias fuerzas, a través de reglas y mandamientos de hombres. Cuando te rindas al Señor y le digas, no te suelto si no me bendices. Gálatas 6:17 dice el apóstol Pablo, de aquí en adelante, nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Ahí termina el capítulo 6, pero vamos a ahora iniciar con esta conclusión. Vamos a repetir lo que dice en Gálatas 5:1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, después de haber estudiado toda esta carta a los Gálatas, verso por verso, tú vas a tener dos opciones. El volver a tu sistema religioso con doctrinas y mandamientos de hombres, porque ahora ya te diste cuenta, hermano, que muchas de las cosas que estás guardando, que estás obedeciendo, no son mandamientos de Dios, sino que son doctrinas, son mandamientos de hombres. Esa va a ser la primera opción, volver a ese sistema religioso lleno de doctrinas y mandamientos de hombres, o volver a la palabra que te hará libre. Memoriza este versículo cuando estés dudando a dónde volver. Pero vamos a concluir. Te voy a estar mostrando, los que estamos escuchando en la radio, pues no vamos a poder ver las imágenes, pero te las voy a explicar. Mi esperanza es que al verlas tú en tu mente, te puedan hacer reflexionar de los sistemas corruptos de los hombres, en la manera en que tanto la casa de Israel, que ya vimos quiénes son, ¿verdad? Las 10 tribus del norte que fueron al exilio, transgredieron, se apartaron, pecaron. Y también cuál fue el pecado de la casa de Judá, porque dice que también el Señor se airó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. No quedó sino la casa de Judá, y también pecó y no guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en las costumbres que la casa de Israel había introducido. Ambas casas pecaron, ¿verdad? Y aquí vamos a poder ver, te las voy a describir, estas imágenes del pecado de la casa de Israel en las naciones. Y en esto es en lo que han caído las tribus perdidas entre las naciones. Y también vamos a ver imágenes del pecado de la casa de Judá. Y que tú al ver, al menos en tu mente, estas imágenes, te des cuenta hasta dónde el hombre se ha inventado sus propias doctrinas, sus propios sistemas religiosos, y que tú escuches esa voz del cielo el día de hoy de Apocalipsis 18:4 que dice: y oí una voz del cielo que decía, salid
de en medio de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. ¿Y a quién se refiere aquí? A Babilonia, ¿verdad? Que significa confusión. Entonces, sal de toda la confusión creada por los hombres y vuelve a la escritura, vuelve a la instrucción que fue dada en el Sinaí. Este es el llamado que yo te hago, esta es la parte práctica. Yo hasta aquí he cumplido mi parte, ahora viene tu parte, hermano. Porque si después de haber escuchado todo este estudio de la carta a los Gálatas, eso no causa en ti ningún efecto, pues esto sería solamente el que estuviste obteniendo información. Se llenó tu cabecita de información y fue todo. No, hermano, no. Esta palabra te tiene que llamar a que medites, a que veas qué es lo que has estado guardando, qué es lo que has estado obedeciendo. ¿Verdaderamente la palabra de Dios o solamente has estado obedeciendo mandamientos de hombres? Porque ¿cuál fue el pecado y cuál es el pecado de la casa de Israel? Precisamente eso, el estar obedeciendo a mandamientos de hombres. Oiga, sí, la Virgen, los santos, oiga, todo lo que estableció Constantino, todo lo que se hace no solamente en la Iglesia Católica. Oiga, porque mire, está tan simple, hay muchas cosas, hermano. Por ejemplo, lo que es el bautismo. ¿Por qué ahora en la Iglesia Católica se bautizan los niños? Si, por ejemplo, en la época de la Pascua pasan películas en la televisión, ¿no? De Jesús, de cuando era niño y todo eso. Pero ahí no sale que Jesús haya sido bautizado de niño. De hecho, es presentado en el templo, pero ya estaba crecidito. Y cuando fue bautizado por Juan, en una edad adulta. Entonces la pregunta es, ¿y ahora por qué entonces se bautizan de niños? Porque ese es en obediencia a un mandamiento de hombres. Oiga, pero así vive mucho pueblo de Dios, siendo fiel a mandamientos de hombres. Pero te decía, no solamente ha sido la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante también, hermano. Muchas de las doctrinas que se siguen, que se obedecen, que se guardan, siguen siendo doctrinas romanas. Oiga, ese es el pecado de las 10 tribus de Israel que se encuentra ahora entre las naciones. Pero, ¿y cuál ha sido el pecado de Judá? Pues también Judá, la casa de Judá, los judíos, también su enfoque ha estado siendo en estar obedeciendo mandamientos y leyes de hombres. Lo que es el Talmud. Obedecen más al Talmud que a la Torah escrita. ¿Qué es el Talmud? Son mandamientos de hombres también. El mismo pecado, hermano, el mismo pecado. Por eso el profeta Isaías anunció que antes de la redención final, Dios iba a hacer algo. En Isaías 8:16 en adelante dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Verso 19, Isaías 8:19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En Éxodo 25:21 dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. En Deuteronomio 35:26 dice: toma este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Entonces, ¿quisieras que te amanezca? ¿Qué es la ley y qué es el testimonio? ¿Qué es el testimonio? La palabra en hebreo es la palabra teudá, que tiene que ver con algo que muestre una manifestación especial de Dios. Éxodo 25:21 dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Entonces, el propiciatorio
era esa especie de charola que se ponía en el arca del pacto que estaba en el tabernáculo. Esta caja de acacia recubierta de oro. ¿Y quién recuerda qué había dentro del arca? Pues ahí habían las tablas de la ley. Esas tablas de la ley son el testimonio. Que cuando el pueblo de Israel las viera, se diera cuenta que el Señor les habló, que Él mismo las escribió. Son el testimonio de que Dios existe, de que Dios es real. Es el testimonio al que se refería Isaías cuando dice, ata el testimonio, que en hebreo sería sorteudá. ¿Y qué significa? Amarra el testimonio, sella la palabra. Sella es firma, Jotam Torah. Y dijo que la sellara entre sus discípulos, ¿verdad? Entonces, ¿quieres ser discípulo del Señor? Toma esas 10 leyes en tu mano y ponlas como una marca para ponerlas por obra. Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Oiga, entonces, hermano, es necesario que nos paremos en los caminos y que miremos. Entonces, por un lado, tenemos los mandamientos de Dios, por ejemplo, que el 4º mandamiento, ¿verdad? Acuérdate de guardar el 7º día como día de reposo. Pero por otro lado, tenemos los mandamientos de hombres, que ahora ya no es guardar el 7º día como día de reposo, ahora es guardar el primer día de la semana como nuevo día de reposo. Ese es el mandamiento establecido por Constantino allá en el siglo IV. Ahora, ¿cuál es el mandamiento que muchos en el pueblo de Dios guardan? Pues muchos guardan el 7º, pero la mayoría guarda el primero, en obediencia al mandamiento de Constantino. Ya hablamos también de esto en el programa pasado. La palabra de Dios, el mandamiento de Dios dice que su pueblo no coma mariscos, no coma carne de cerdo. Pero ¿cuáles son los mandamientos de hombres? Que ahora es lícito comer de todo. Lícito comer carne de cerdo, lícito comer mariscos. ¿Por qué? Porque se han malinterpretado las palabras del apóstol Pablo. Oiga, nada más. Porque se ha malinterpretado la cita de Hechos 10. Y muchas otras citas se han malinterpretado, se han torcido. ¿Para qué? Para que ahora parezca que esa palabra va en contra de lo establecido por el Padre. Y no es así, hermano. La palabra de Dios es la única que permanece para siempre. Entonces, esa interpretación que se le está dando, si va en contra de lo establecido por el Padre, es una errónea interpretación. Porque, sí, hermano, mire, cuando las palabras de Pablo se logran interpretar correctamente, van en total acuerdo con los mandamientos de Dios. Total acuerdo, que es como tiene que ser, pues. Amén. Ahora, muchos me han dicho, hermano, pero esto que tú enseñas, no lo enseñan en muchas iglesias. Yo sé, hermano. ¿Cómo es posible? Me dijo un hermano, ¿cómo es posible, hermano, que a esos grandes ministerios, esas grandes iglesias, Dios no les haya revelado esto? Pues, hermano, yo solo sé lo que dice la Escritura. En Mateo 11:25 dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Oiga, esto es revelado, mi hermano. Conocer el misterio de los gentiles se recibe solamente por revelación, si no todo el mundo lo supiera. Por eso es que se le llama misterio. Bendito Dios. Continúa diciendo Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oiga nada más. Pero resulta que se nos ha dicho que esto es una carga muy pesada. Es un yugo muy pesado. Oiga,
El Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. Lo mismo que leímos en Jeremías 6:16, ¿verdad? Y hallaréis descanso para vuestra alma. Oiga, ¿cuándo? Cuando nos volvemos a los caminos del Señor, a guardar las sendas antiguas. ¿Ah? Hermano, Jesús mismo nos vino a poner el ejemplo. Alguien me dijo el otro día, ¿Tú crees que si nadie pudo guardar la ley, cómo es que tú la vas a poder guardar? Jesús nos puso el ejemplo, hermano. Además, si alguien dice que no se puede guardar las instrucciones de Dios, es porque no está realmente en el nuevo pacto. Oiga, porque ni siquiera entienden correctamente cómo es que funciona el nuevo pacto. Primera, enseñan de que el nuevo pacto es hecho con la iglesia. Que el antiguo pacto fue hecho con Israel, pero el nuevo pacto es hecho con la iglesia y que ya el pueblo de Israel no tiene parte en ese nuevo pacto. Pues eso es lo que enseñan, pero lo que está escrito en la bendita palabra de Dios es otra cosa muy diferente. Porque en las citas en donde habla del nuevo pacto, para empezar, ahí no dice que el nuevo pacto va a ser hecho con la iglesia. Y te lo voy a mostrar a través de las escrituras, hermano. No creas que yo me lo estoy sacando de debajo de la manga. Vamos a verlo primero en el Antiguo Testamento. Pero antes de continuar, vamos a dar el teléfono. 323-595-6357, 323-595-6357, Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Yo soy el pastor Ramiro Moreno. Si te encuentras en la ciudad de Tijuana y sus ciudades circunvecinas, puedes comunicarte con la copastora del ministerio allá en Tijuana, la hermana Marta Povedano, al 664-471-0233, 664-471-0233. Vamos a ir a Jeremías 31:31. Donde nos habla del nuevo pacto en el Antiguo Testamento. Dice, Jeremías 31:31. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Y vea con quién va a ser hecho el nuevo pacto. Dice, con la casa de Israel. ¿Y quién es la casa de Israel? Ya los que estuvieron muy atentos a todo este estudio de la carta a los Gálatas ya deben de saber quién es la casa de Israel, ¿va? Ya deben de saber esto. Eso fue lo que aprendimos. Pues la casa de Israel son las 10 tribus del norte. A ese nombre fueron el que recibieron estas 10 tribus del norte. También recibieron el nombre de la casa de Efraín, ¿verdad? Pero se le conoce en las escrituras también como la casa de Israel. Dice, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahí está. Con ellos va a ser hecho el nuevo pacto. ¿Y quién es la casa de Judá? Las 2 tribus del sur, ¿verdad? Judá y Benjamín. Que esos son los nombres de estas 2 casas que recibieron cuando Dios le dividió el reino a Israel. Casa de Israel y casa de Judá. Oiga, con esto va a ser hecho que el nuevo pacto. Ahora, yo sé que muchos van a decir, es que tú siempre solamente con lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Pues lo siento, pues ¿qué quieren que yo diga, que diga? Si esas son las escrituras que existían en el tiempo de Jesús, esas son las escrituras que él tomó como base para sus enseñanzas, pues yo como soy discípulo de Jesús, tengo que tomar las mismas escrituras que él tomó como base. Te recuerdo que en el tiempo de Jesús no existía el Nuevo Testamento, solamente el Antiguo. Pero vamos al Nuevo Testamento, porque también hay escrituras, hermano, en el Nuevo Testamento. No creas que solamente en el Antiguo. No, si el Nuevo Testamento es una confirmación de lo que está escrito en el Antiguo. Hebreos 8:8 dice, porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ahí está. Servidos.
el Nuevo Testamento también testifica que el nuevo pacto va a ser hecho ¿con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pregunto, ¿y dónde está la iglesia ahí? ¿En dónde está lo que se nos ha enseñado de que el nuevo pacto es hecho con la iglesia solamente? Aquí dice que va a ser hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea que necesitas ser parte de una de estas dos casas para poder participar del nuevo pacto. ¿Se da cuenta cómo aquí queda arribado, hermano? Muchas de las cosas que hemos sido enseñados cuando lo comparamos con lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. Ahora, los que hemos seguido estos estudios de la carta a los Gálatas, podemos ver, hermano, con nuestros ojos, con nuestros lentes espirituales, podemos ver ahí claramente la iglesia. ¿Ah? Pero aquí aparece bajo su verdadera identidad. La iglesia se encuentra dentro de la casa de Israel principalmente. Porque si le sigues la pista a través de las escrituras y a través de la historia, ¿a qué sucedió con esta casa de Israel? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con sus descendientes? Ahí encontramos la iglesia, hermano. Porque esta casa de Israel fue zarandeada en todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Según Amós 9:9. Y sí, hermano, ahí está la iglesia. Pero como nuevamente repito, aquí aparece bajo su verdadera identidad. Y entonces, ¿cómo es que funciona ahora este nuevo pacto? Porque sí, sabemos que en el antiguo pacto, hermano, el pueblo de Israel, las 12 tribus, no se mantuvieron fieles al pacto. ¿Por qué? ¿Cómo les fue entregado ese pacto? ¿En dónde fue escrito? En piedras, ¿verdad? En piedras. Y vemos que no lo pudieron cumplir, no lo pudieron guardar, hermano. Por eso es que Dios en el nuevo pacto va a establecerlo de una forma diferente. Oiga, va a ser algo diferente. Vea lo que dice. Así es como va a ser implementado el nuevo pacto. Dice, a ver, por lo cual, verso 10, Hebreos 8:10, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Vea ahora cómo va a ser hecho. Pondré mis leyes, ¿cuáles leyes? Las mismas que le dio a Moisés, oiga, en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Esta es la diferencia. En esto consiste el nuevo pacto, en que ahora sus leyes, aquellas leyes que las 12 tribus no pudieron cumplir porque les fueron entregadas en tablas de piedra, ahora Dios va a hacer algo diferente. Ahora primeramente las va a poner en la mente y después las va a escribir en el corazón. ¿Para qué? Para que ahora se convierta en un deleite, hermano, el cumplirlas, el guardarlas. Esa es la diferencia del nuevo pacto. Entonces, si aún te encuentras transgrediendo esas leyes que Dios le dio a Moisés, entonces no estás todavía participando del nuevo pacto. Si te encuentras transgrediendo esas leyes, no estás participando del nuevo pacto, porque aquí está escrito, mi hermano. No es algo que yo me estoy inventando. Yo solamente te estoy leyendo, te estoy dando a conocer lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. Lo voy a volver a repetir. Verso 10 de Hebreos 8. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Oiga nada más. Ahí está, hermano. Ahora las leyes de Dios que les dio a los israelitas en tablas de piedra, ahora primero Él las va a poner en la mente y después las va a escribir en el corazón. Repito nuevamente, ¿para qué? Para que ahora se convierta en un deleite el participar, el guardar estas leyes. ¿Y cuáles son esas leyes? Pues, hermano, hay diferentes tipos de leyes. Hay leyes alimenticias, que ya hablamos de esas. Hay leyes sacerdotales, que esas son las que Jesús sí vino a cambiar, las leyes sacerdotales, no todas las leyes. Hay leyes morales, hay estatutos,
que son las festividades. Oiga, hay preceptos, hay estatutos, hay mandamientos y hay leyes. Oiga, no solamente son los 10 mandamientos, que por ejemplo el cuarto mandamiento de guardar el séptimo día como día de reposo, ese es el cuarto mandamiento y muchos ya no lo guardan. ¿Por qué? Por estar guardando el mandamiento de Constantino. Por eso terminan invalidando el mandamiento de Dios, ¿verdad? Por eso Isaías 29:13 dice, porque este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Oiga nada más. Ahí está claro, mi hermano. Entonces vea, hay que entender esto realmente como está escrito. Hay que participar realmente del nuevo pacto, hay que permitir que Dios ponga sus leyes en la mente y las escriba en el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que hemos sido enseñados, hermano, en la mayoría de nosotros, los que estamos escuchando este programa, hermano, yo sé que fuimos enseñados de otra manera, una manera totalmente diferente a esta. Mire, en el tiempo de Jesús, cuando Jesús apareció, Él apareció con una nueva interpretación de la palabra de Dios, una nueva interpretación de lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Y a todos les sorprendía. ¿Por qué? Porque no era la manera en la que se estaba enseñando en las sinagogas. Oiga, los rabinos no estaban enseñando de esa manera. Jesús vino con una diferente interpretación. No que con una diferente palabra, no. La misma palabra del Padre, pero con una interpretación diferente. Y lo mismo está sucediendo actualmente. Es la misma palabra del Padre la que se encuentra escrita en nuestras Biblias, pero con una interpretación muy diferente a la que se enseña actualmente en las diferentes iglesias. Diferente. La única diferencia, hermano, es que esta interpretación no entra en desacuerdo con otras citas bíblicas. Esa es la diferencia. Porque muchas de las interpretaciones que se nos enseñan actualmente en la mayoría de las iglesias, hermano, entran en contradicción con otras cosas. Por ejemplo, se nos enseña que Jesús mismo vino a clavar la ley de Moisés en la cruz. Oiga, así se nos dice. Él mismo la vino a clavar en la cruz. Pero si esa interpretación fuera correcta, entonces, ¿por qué Jesús dijo esto? Se lo voy a poner aquí. Mateo 5:17. Oiga, esas son palabras del mismo Jesús. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Oiga, ahí está, mi hermano. Esta cita entra en total contradicción, oiga, con lo que se nos ha enseñado de que el mismo Jesús vino a abolir la ley, la vino a clavar en la cruz, la ley de Moisés. Jesús mismo aquí está diciendo que no. ¿Se da cuenta? ¿Cómo existen esas contradicciones con esas interpretaciones que nos han sido enseñadas? Esas interpretaciones que se nos han sido enseñadas, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 10, donde Pedro tuvo esa visión del cielo, en donde vio toda clase de animales impuros, se oyó esa voz que le dijo, levántate, Pedro, mata y come. ¿Qué se nos ha enseñado? ¿Cuál es la interpretación que se nos ha enseñado acerca de eso? De que ahí Dios ya estaba dando permiso a Pedro de ahora comer cualquier cosa. Pues no, mi hermano, porque si lees lo que está antes, es más, si lees todo el capítulo 10 de Hechos, te vas a dar cuenta de que
Pedro no lo entendió así. Se le repitió 3 veces y después de la tercera vez se quedó todavía pensando cuál será el significado de esta visión. Oiga, o sea que Pedro después de esas 3 veces, hermano, no entendió cuál era el significado de esa visión. Lo que en el cristianismo católico y en el cristianismo protestante se entendió desde la primera vez, que Dios ahora estaba dando permiso de comer cualquier cosa, pero Pedro no. Pedro no. ¿Hasta cuándo entendió el significado de la visión? Hasta que llegó a casa de Cornelio, ¿verdad? Cuando dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, a un gentil, pero Dios me ha mostrado que no llame común o inmundo a ningún hombre. Ahí por fin Pedro entendió que la visión que él había tenido no se refería a animales, sino que se refería a los hombres, que la tradición decía que estos hombres gentiles eran inmundos. Porque si no, él ahí hubiera dicho: pero Dios me ha mostrado que no llame común inmundo a ningún cerdo o a ningún marisco. Pero él no dijo eso, él dijo que no llame común o inmundo a ningún hombre. Los cerdos, los mariscos, esos siguen siendo inmundos hasta el día de hoy, mi hermano, porque la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Oiga, así nos podemos dar cuenta, hermano, que esas interpretaciones que nos han sido enseñadas están totalmente erradas, totalmente incorrectas, totalmente equivocadas cuando las comparamos con lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. Porque entonces Dios se estuviera contradiciendo él mismo, pues. Porque ¿quién fue el que prohibió a su pueblo comer carne de cerdo y mariscos? Dios mismo, ¿verdad? Levítico 11, Deuteronomio 14. ¿Y cómo es que ahora en Hechos 10 entonces él diría: ¿saben qué? Lo siento mucho, sí, yo sé que yo les prohibí comer carne de cerdo, mariscos allá en el principio, allá en el pasado, pero es porque yo mismo no los había comido, pero ahora que los pruebo, hermano, me doy cuenta de que están deliciosísimos, están de chuparse los dedos, así es que perdónenme, discúlpenme por haberles prohibido comer esas delicias, pero ahora ya les doy permiso de poder comerla. Dios se estuviera contradiciendo él mismo, hermano. Dios no es así. Él lo que dice lo cumple. Su palabra permanece para siempre. Todo pasará, mas mis palabras permanecen para siempre, dijo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que se le está dando una errónea interpretación a esas palabras de Hechos 10. Cuando se interpretan correctamente, mire, van en total acuerdo con lo que está escrito en otras citas, que así es como tiene que ser, hermano. Dios no se contradice él mismo. Oiga, lo que pasa que esto se ha hecho un sistema religioso, hermano. Y es necesario salir de ese sistema religioso. Es necesario, hermano, dejar de estar obedeciendo interpretaciones erradas. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. O sea, yo tengo la correcta interpretación. Hay quienes que creen más a las palabras mal interpretadas del apóstol Pablo que a las palabras de Jesús, como en esta cita de Mateo 5:17, ¿verdad? Jesús dijo: él no vino a abolir la ley, ni los escritos de los profetas, al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Él lo dijo, pero muchos ya no creen a las palabras de Jesús, creen más a las erróneas palabras, o a las palabras mal interpretadas de Pablo. Pero como nuevamente repito, cuando se interpretan correctamente las palabras del apóstol Pablo, estas van en total acuerdo con las palabras de Jesucristo, que es como tiene que ser, pues. Porque no es posible que ahora Pablo se encuentre enseñando en contra de lo que Jesús enseñó. No, claro que no. Tendría que estar reforzando las enseñanzas de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, así es como terminamos, hermano, esta carta a los Gálatas, aleluya, que como yo sé que te has podido dar cuenta, hermano, que es muy, pero muy diferente, muy, pero muy diferente a la manera en cómo nos fueron enseñadas en el pasado. Oiga, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Pero qué bueno que
que el Señor nos ha permitido, amén, el poder haber estudiado esta carta, tomando en cuenta contextos políticos, culturales y religiosos de la época, amén, para poder así interpretarlas correctamente. Entonces, pues, aquí solamente, te voy a leer nuevamente, hermano, que solamente tenemos para tomar dos opciones. O seguir en obediencia a esos mandamientos de hombres que nos han sido enseñados, o volver a guardar las palabras originales del Padre, volver a las sendas antiguas. No hay otra opción, solamente esas dos, hermano. Volver a guardar las palabras del Señor, o si queremos seguir cómodos, pues el seguir obedeciendo mandamientos de hombres. Pero el consejo de la palabra del Señor es: salid en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Oiga, ese es el consejo de la palabra de Dios. Que salgamos de estar guardando tradiciones, de estar obedeciendo a mandamientos de hombres. Ese es el consejo de la palabra de Dios. Pero ese es el consejo de la palabra de Dios, hermano. Que salgamos de los sistemas religiosos. Oiga, porque, mire, y eso lo sé por experiencia propia, cuando Dios a alguien le muestra algo poderoso, oiga, algo poderoso, que es verdad, uno quisiera, hermano, hacer partícipes a nuestros hermanos en la iglesia. Es más, hasta el mismo pastor uno quisiera compartirle eso. Pero como ellos ya tienen su sistema, hermano, es muy difícil sacarlos de ahí. Lo sé por experiencia, hermano. Cuando el Señor a mí me empezó a enseñar todo esto, yo estuve con mi pastor 4 horas compartiéndole estos hallazgos que el Señor me había enseñado. Pero como él ya estaba tan cerrado, él dijo: ¿sabes qué? Yo no te juzgo, pero yo no comparto esto. ¿Por qué? Porque yo no fui enseñado de esa manera. Oiga, yo no fui enseñado de esa manera. Si él tan solo hubiera conocido, hermano, esta palabra. Jeremías 16, 19. Jeremías 16, 19. Porque él tenía en muy alta estima a los que habían sido sus maestros. Pero si tan solo hubiera conocido lo que dice esta palabra, mire lo que dice aquí. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Oiga, nada más, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que al final de los tiempos nos íbamos a dar cuenta, hermano, que muchas de las cosas que nos habían sido enseñadas por nuestros pastores, por nuestros maestros, por nuestros padres, por nuestros antepasados, no iban a ser verdad, sino mentiras. Oiga, y pues sí, hermano, mire, el acceso a la información en la antigüedad era muy escasa. Usted y yo estamos viviendo en una época muy, pero muy privilegiada. Tenemos prácticamente en nuestras manos la facilidad, hermano, de investigar todas estas cosas, si son verdad o si son mentiras. Sí, hermano, cualquiera tiene ya un celular, un teléfono inteligente, con acceso al mundo, al internet. Entonces, muy fácilmente podemos investigar, hermano. Por ejemplo, si todo lo que yo te he estado compartiendo aquí en estos estudios es verdad o no. Todo esto se encuentra accesible, hermano. Si es que existe la ley oral, ¿qué es la ley oral? ¿Qué son las obras de la ley? ¿Cuál es la historia del pueblo de Israel? El misterio de las 2 casas de Israel, la casa de Israel, la casa de Judá. Todo esto lo puedes encontrar muy fácilmente en el internet. Cosas que muchas veces no se enseñan en las iglesias. Oiga,
Pero lo puedes encontrar, existe, no es algo que me esté sacando de debajo de la manga. Oiga nada más. Entonces, al hacer esto, nos vamos a dar cuenta de que muchas de las cosas que nos fueron enseñadas por nuestros antepasados no eran verdad, sino que eran mentiras. O sea, que habíamos estado creyendo en mentiras por muchos años. Por eso es que Dios ha dispuesto, ha estipulado que Él va a sacar a su pueblo de la ignorancia espiritual en la que ha vivido por siglos y siglos. Oiga, esto es lo que Dios me dijo, hermano, cuando Él me llamó. Precisamente eso, hermano. Oiga, y créame que me lo dijo cuando yo todavía ni siquiera conocía esto. O sea, cuando yo todavía era esclavo de la ignorancia. Pero así me lo dijo. Yo voy a usar tu vida para que saques a mi pueblo de la esclavitud e ignorancia en la que ha vivido por siglos y siglos. Y yo no lo entendí, hermano. Eso fue hace años atrás, muchos años atrás, unos 10, 12 años. Eso me dijo el Señor. Yo no lo entendí en su momento. ¿Por qué? Porque yo también vivía en ignorancia, desconociendo todo esto. Pero Dios lo hizo, hermano. Primero me sacó a mí de la ignorancia espiritual en la que estaba viviendo. Y después me dio la orden de que era tiempo de empezar a compartir con otros todo lo que Él mismo me había estado enseñando. Oiga, bendito sea el nombre del Señor. Y doy gloria a Dios por esto. Yo aquí no estoy, hermano, porque vi una oportunidad de hacerme rico, ni de alcanzar fama, reconocimiento, no. Alguien me preguntó en una ocasión que me acompañó, no a esta estación de radio, a otra, y oyó todo el programa y vio que yo nunca tomé el tiempo para pedir ofrendas ni ayuda, y vio que al final yo sacaba dinero de mi cartera y pagaba, y él me preguntó, oye, ¿y en dónde está el negocio aquí? No, es que aquí no hay ningún negocio. Y entonces, ¿por qué lo haces? Dijo, si tú tienes que pagar de tu bolsa para salir y nadie te ayuda. Le digo, lo que pasa es que yo sé que del otro lado de los micrófonos hay mucha gente que está viviendo de la misma manera en que yo vivía, totalmente en ignorancia. Entonces, por amor a esas vidas, por amor a esas almas, que están viviendo como yo vivía antes, es que hago esto. Bendito sea el nombre del Señor. Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Yo soy el pastor Ramiro Moreno. Nosotros estamos localizados en el área de Canoga Park, en el Valle de San Fernando. Tenemos servicios los días miércoles a las 7 de la tarde y domingos a las 6 de la tarde. Para mayor información te puedes comunicar al 323-595-6357, 323-595-6357. También tenemos una iglesia en la ciudad de Tijuana. Para mayor información te puedes comunicar con la copastora del ministerio en Tijuana, la hermana Marta Povedano, al 664-471-0233, 664-471-0233. Mira, hermano, a veces yo sé que la iglesia no se encuentra muy cercana a los lugares donde uno vive, pero el Señor requiere esfuerzo, requiere dedicación, hermano. Tómese el tiempo, hermano. Yo viajo 3 veces a Canoga. Yo no vivo en Canoga, yo vivo acá en el sur centro de Los Ángeles, y viajo 3 días a la semana a Canoga. Viajo también a Tijuana, son horas y horas de camino. Así es que a mí no me venga a decir de que es muy lejos. No, hermano, no. Esfuércese, sea valiente, sea obediente a la voz de su Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pues sería todo en esta mañana, hermano. En cuanto a mí, yo he cumplido, he dado la palabra que Dios me ha enseñado. Amén. Si Dios quiere, vamos a continuar con una nueva serie de enseñanzas, muy probablemente con la carta a los Romanos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y gracias, hermanos, por el favor de su atención. Yo sé que no es fácil levantarse a esta hora de la mañana, pero que el Señor le recompense su esfuerzo y su dedicación. Amén. Pues no me queda más que agradecerle, hermano, y desear que el Señor les bendiga, les guarde, les prospere. Y muchas gracias, hermano. Los esperamos la próxima semana, a esta misma hora, en esta misma estación. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa
volviendo a las sendas antiguas. Si gustas visitar la iglesia, la dirección es 21614 Roscoe Boulevard, Canoa Park, California, 91304. Días de servicio: miércoles 7 p.m. y domingo 6 p.m. Para más información o peticiones de oración, favor de llamar al 323-595-6357. 323-595-6357. Gracias por su sintonía.